parte del gobierno nacional en cuanto a ciertas cuestiones que tienen que ver con lo financiero, con la economía y lo que puede llegar a repercutir estas medidas a corto plazo. Por eso estamos en comunicación con un experto economista para que nos explique sobre qué significa la renta financiera, lo que va a ocurrir con los bonos, con los plazos fijos. Hago referencia a José Luis Esper, que tiene la amabilidad de atendernos y está en línea. Buenos días, ¿cómo le va, Esper? Sergio Gigliotti lo saluda desde Santa Fe, un gusto, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, ¿nos puede explicar qué significa esto de renta financiera? ¿Qué significa cobrar impuestos a los bonos, cobrar impuestos sobre los plazos fijos? Y si no se corre el riesgo de que se vaya todo eso que está ahí al dólar. Bueno, como siempre se discute, lamentablemente en Argentina siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo. Dado el problema de déficit fiscal que Argentina tiene, o sea, exceso de gasto respecto de impuestos, siempre se termina cortando el hilo por lo más fino, siempre se termina recurriendo a aumento de impuestos. Ahora, el aumento de impuestos para bajar el déficit, dado que la corporación política nunca está dispuesto a bajar el gasto público, ha llegado al ahorro que realizan las familias. O sea, a las familias no solo se le graban los productos que consumen, sino también se le graban los ingresos que tienen, sino que ahora también se le graba el ahorro que las familias hacen. O sea, tiene grabado, le diría, absolutamente todo. Siempre va a haber argumentos de parte de la corpo política para poner más impuestos. Bueno, ahora el impuesto ha llegado al ahorro que realizan las familias. Así es que se ha terminado grabando el ahorro que las familias pueden hacer en un plazo fijo, el ahorro que las familias pueden hacer comprando un bono del gobierno. Esto es desde el punto de vista conceptual, para no entrar en detalles que a la audiencia probablemente le van a aburrir. Pero el punto que es importante desde lo conceptual para que la gente entienda es, miren, mientras la sociedad no se ponga de pie contra esta cosa inescrupulosa de la corpo política donde nunca se baja el gasto con el argumento que se prende fuego el país, mire, la corpo política no va a tener ningún pudor en seguir reventando impuestos al sector privado. Por eso mi propuesta de campaña para el año que viene es que esto hay que darlo vuelta por completo, ¿no? No sé si sabía, yo he lanzado mi campaña para presidente para el 2019. Nosotros estamos pensando que acá hay que dar vuelta por completo todas las reglas de juego que rigen lo económico en Argentina, porque si no, Argentina va a seguir siendo un país inviable. Piense usted la cantidad de propuestas que se han roto con esto de gravar no solo la renta financiera, sino gravar como se grabó con bienes personales también el dinero blanqueado en el exterior, cuando el gobierno dijo que acá no iba a haber ninguna alteración en las reglas de juego que había, ¿no? O sea, acá ha pasado de todo, pero el punto de fondo es una corporación política que está completamente desconectada de los intereses y necesidades de la sociedad y que defiende lo suyo con uñas y dientes, así de simples y de triste, ¿no? Porque la política supuestamente debería ser solo la defensa de los intereses de la sociedad y del bien común, ¿no? Sí, eso sería en un estado ideal, ¿no? Pero el estado real dice otra cosa. Y yo me escuchaba atentamente lo que usted decía, Esper, en cuanto a la pasividad de la sociedad argentina, ¿no? Y inmediatamente me iba hacia Francia, donde por aumento de combustible lo que generó contra el gobierno francés, ¿no? Los chalecos amarillos, que más allá de todo lo que se genere detrás, de que tiene que ver con la política o no, la sociedad dijo, no, así no es el camino, recorrer, no nos gusta esto. Y aquí, ayer se dio una batería de anuncios que creo que van a ser perjudiciales, creo no, estoy convencido que van a ser perjudicial para el bolsillo del argentino medio, y se lo da en un momento donde nos vamos a olvidar, porque estamos preparando la fiesta de fin de año, a ver a dónde vamos, qué vamos a comer. Enero vienen las vacaciones, por más que no nos vayamos a ningún lado, ya nuestra cabeza está en otra cosa, y cuando tengamos que pagar ya estamos acomodados. Ya salimos y nos pusimos en la zona de confort, que a veces no es la mejor, pero decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a esto? No podemos hacer nada, hay que pagar, punto. Y seguimos andando. Pero hablar de un 55% de incremento en energía eléctrica, aquí en Santa Fe, anunciado por la provincia, un 30 más, usted se imagina, el bolsillo santafesino no va a aguantar esto.
y seguimos imagínese aguantando. en Santa Fe, donde el gobierno provincial, el gobierno de la provincia de Santa Fe también durante el año 2018 se ha despachado con flores de aumento de impuestos, ¿no? Ha habido aumento de ingresos brutos, ha habido nuevos impuestos inmobiliarios en materia rural, una cosa de loco. Pero bueno, esto, si la sociedad no lo para con el voto y con la protesta, y o los dos, esto no va a parar, porque acá la gente tiene que tener claro, uno no tiene políticos que lo defiendan, uno tiene políticos que en Argentina están desconectados de los intereses de la sociedad y hacen su negocio. ¿Su negocio cuál es? Recaudar y gastar, recaudar y gastar. Y esto no va a parar hasta que la sociedad no lo pare. Y por eso nuestra propuesta de gobierno para el año que viene, donde yo me voy a presentar como candidato a presidente, es esto, cambiarlo por completo, porque Argentina hace rato que le viene yendo mal como consecuencia de esto. A Argentina no le va bien, hay proliferación de villas, la pobreza ya es estructural, la indigencia también, tenemos violencia ciudadana invivible, y vaya que en Rosario y Santa Fe lo sufren, y además tenemos consumo y producción de drogas nunca vistos. Esto es como consecuencia de algo que Argentina viene haciendo mal. Argentina tiene que dejar de hacerlo, Argentina tiene que dejar de vivir de la sustitución de importaciones, Argentina tiene que tener un tamaño de un Estado pagable, despidiendo a quien haya que despedir, porque la gente no da más de pagar impuestos, el empresario pyme, el monotributista, el autónomo, no da más de pagar impuestos. No podemos tener este modelo sindical, por otro lado, que mantiene un tercio de los trabajadores en negro, mientras al mismo tiempo los señores sindicales son verdaderos monarcas que heredan los sillones de secretarios generales de los distintos gremios. Mire, si Argentina no cambia, no le va a ir bien, porque para que le vaya bien tiene que cambiar. No va a encontrar buenos resultados en Argentina haciendo siempre lo mismo, ¿no? Esper, hoy prácticamente ningún hombre puede llegar a querer o pretender ser presidente sin hacer alianzas. Más allá de que acá la palabra alianza en política es como una mala palabra, pero en realidad Cambiemos es una alianza, el Frente Progresista aquí en Santa Fe es una alianza de partidos. ¿Con qué grupo, con qué espacio político usted está conversando en este momento para, tener pretensiones de ser presidente el año que viene? Mire, en mi caso, yo no puedo en este momento decirle con quiénes estamos negociando, porque recién estamos en el proceso de construcción y obviamente esto es muy delicado, pero nuestra idea es absolutamente frentista, porque yo creo que Argentina requiere de amplios consensos y acuerdos para hacer lo que hay que hacer, porque si no nos va a seguir siendo mal. Pero tenemos claro que la necesidad es de hacer frentes lo más amplio posible, a partir de estas ideas que yo le digo, o sea, acá la vocación es frentista, pero no para hacer cualquier cosa, solo para hacer esto, para poder cambiar este destino ruinoso y miserable al cual esta corporación política nos está llevando. Por ejemplo, dentro de ese frente no se descarta el justicialismo, no se descarta el radicalismo, no se descarta el socialismo. Mire, en la medida en que las ideas sean estas que yo le comento, no, pero las ideas, acá lo que no es negociable es un cuerpo central de ideas. Argentina tiene que abrirse al comercio mundial, no puede vivir cerrada como vive, porque si no, no es viable el crecimiento. Este tamaño del Estado está destrozando la actividad privada. Nuestra propuesta de gobierno es en defensa del sector privado, en defensa del trabajador del sector privado, en defensa del empresario pyme, en defensa del monotributista, del autónomo, en defensa también del buen empleo público, el que está en el empleo público para hacer algo que sea bueno para la sociedad. Nosotros no vamos a tolerar al ñoqui, a las estructuras creadas solo para tener militantes, y tenemos que ir contra este sindicalismo que está arruinando la vida del trabajador. Sí. Mire, nuestra propuesta es la propuesta de los países que prosperan, nada más ni nada menos que eso. Alrededor de eso no hay ningún problema en los que se quieran acercar, pero este tipo de cosas no se negocian porque nosotros queremos terminar con la decadencia argentina. Ahora, ¿cómo se hace para lograr eso que usted dice y que entusiasma, ¿no? Con esta mochila que va a tener quien asuma como presidente el próximo periodo de este acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional y que prácticamente ha, creo que, embargado las esperanzas de un mejoramiento económico a corto plazo. Mire, el acuerdo, acá no hay que echarle culpas a quien no corresponda.
terminar en brazos del Fondo Monetario Internacional es una señal de fracaso propio. No, yo no estoy echando la culpa al Fondo Monetario, digo, ¿cómo se sale de eso? No, bueno, ¿cómo se sale del acuerdo con el fondo? Lamentablemente, el gobierno de Macri, fruto de sus errores económicos, terminó llevando a la Argentina a una crisis, la crisis cambiaria de este año, y esa crisis cambiaria nos llevó en brazos del Fondo Monetario porque se le cortó el financiamiento para el déficit fiscal de Argentina y para el subvencimiento de deuda. Lo que hay que lograr con el fondo es que durante 2020 el fondo vuelva a prestarnos plata mientras Argentina empieza a hacer un ajuste fiscal en serio por el lado del gasto público, porque si no Argentina se encamina a tener un problema serio otra vez para poder pagar su deuda. Argentina tiene que evitar un default de la deuda pública. Pero este acuerdo con el fondo que Argentina firmó durante junio y septiembre de este año solo le garantiza fondos a Macri hasta fin de su primer mandato o fin de su mandato si decidiera no presentarse. Pero a partir de 2020 el acuerdo con el fondo indebidamente ha dejado completamente desnuda a la Argentina. Así que por lo tanto, sobre el fondo, que es su pregunta, hay que empezar a negociar de manera prioritaria que el fondo vuelva a desembolsar los fondos mientras Argentina encara un verdadero ajuste fiscal por donde hay que encarar lo que es del lado del gasto público. Claro, la pregunta mía es cómo se hace todo esto, porque, y yo hablaba de la herencia, ¿no?, que se va a recibir. No quiero caer en el concepto de herencia como algo ligero, pero va a tener una deuda al momento, en este momento, de 255.000 millones, ¿no? Es la deuda que tiene Argentina que ha contraído. ¿Cómo se va a hacer para lograr esto sin descuidar lo otro? No, mire, a ver, primero, el cómo. Primero, para poder hacer las cosas que tiene que hacer, y Argentina tiene una larga agenda de cosas que tiene que hacer, usted tiene que decir lo que va a hacer en campaña. Para ver si la gente lo vota, pero usted si lo votan, usted tiene la legitimidad política para encarar las cosas que va a hacer. Y ahí la corporación, que está completamente desconectada de la sociedad, hablo de la política tradicional, de la sindical y los empresarios prebendarios, no tienen otra cosa que alinearse con lo que la ciudadanía ha votado. Por eso para mí me parece muy importante decir en campaña lo que uno va a hacer. A Argentina le pasa lo que le pasa en parte porque todos los políticos mienten con lo que van a hacer en campaña. Yo, sin embargo, como llego a esta circunstancia de ser candidato a presidente para el año 2019, habiendo dicho lo que he dicho en los últimos 20, 25 años de ejercicio profesional, yo voy a seguir diciendo lo mismo. Entonces, la primera cosa importante acá es que uno tiene que tener legitimidad política para hacer lo que quiere hacer, para que no ocurra lo que ocurre siempre con los gobiernos, de que llegan al poder y dicen que no pueden hacer lo que hay que hacer, porque mienten en campaña, ¿no? Y luego se negociará con quien se tenga que negociar para poder llevar las cosas a cabo, pero las cosas hay que hacerlas. Con la deuda, usted me preguntaba cómo. Mire, yo diría, dado que Argentina ha destruido el crédito internacional por la cantidad de defaults que ha hecho, acá lo que hay que tratar de evitar es terminar en un default, por lo cual habrá que hacer el ajuste necesario para poder evitar el default, porque un default es crisis, y eso ya lo sabemos. No cometamos la estupidez de alegremente levantar la bandera de un default, porque en el 2001, les recuerdo a todos los que están escuchando, que cuando Argentina defaulteó, no le fue bien. Así que yo diría, ese esfuerzo hay que hacerlo. Sí, sin lugar a dudas. ¿Está de acuerdo con el accionar de la justicia en cuanto a investigar y por ahí pedir explicaciones a los políticos? El caso Bonadío, por ejemplo, el juez Bonadío. ¿Está de acuerdo con el accionar del juez Bonadío? Más que con el accionar de un juez en particular, a mí me parece que Argentina tiene que meter presos los chorros. Acá no puede ser que la gente de a pie, el trabajador, el empresario pyme, vea cómo el Estado se le lleva puesto su ganancia, su esfuerzo, su trabajo, mientras que los delincuentes se andan pavoneando, ¿no? Y esto lo digo por muchos que están dando vueltas y utilizados por el gobierno para meter miedo, para hacer campaña. La justicia tiene que ser severísima con el delincuente y ni hablar con el que estuvo a cargo de asuntos públicos. No nos queda más que agradecerle su tiempo. Esperemos el año que viene poder conversar y ya en campaña que nos vaya diciendo esto, porque los anunciados entusiasman, no siempre entusiasman. Usted habla de recortes, de no tener ñoquis, de tener un Estado que rompa con la corporación política a fin de que el beneficiario sea el ciudadano y no un grupo minoritario que maneja todo. Sin lugar a dudas, cuando alguien plantea eso, a la sociedad lo entusiasma. El tema es después cómo se hace, ¿no? Porque usted va, en caso de llegar a ser presidente, va a tener un riesgo país
que da la sensación no va a bajar, está arriba de los 800, va a tener una inflación galopante, este año va a cerrar entre 47 y 48%, una deuda que a hoy es 255 mil millones de dólares, o sea, y todos los compromisos asumidos, las posibilidades de pedir crédito al exterior prácticamente cerradas, industrias que han caído en su producción en forma alarmante, una recesión de 8 meses, o sea, hay muchas cosas que va a tener que corregir, ¿no? Ya que usted toca el tema de la recesión en realidad, interesante esto, en realidad Argentina hace 8 años que no crece, porque en los hechos el nivel de actividad económica de hoy es más o menos el que dejó Cristina cuando terminó su primer mandato en 2011. Argentina tiene el mismo nivel de actividad de hoy de 2011. Estamos hablando de 2 periodos presidenciales completos, el segundo de Cristina y el primero de Macri, donde Argentina no logró crecer nada. Como consecuencia de lo cual, como la población ha seguido creciendo, sí, las porciones de la torta son cada vez más chicas. Por eso la sensación de desánimo, de mal humor, de tensión que hay en la sociedad. Pero bueno, mire, nuestro diagnóstico es que Argentina viene haciendo algo mal desde hace casi un siglo. No en vano Argentina pasó de ser un país que estaba entre los 3 primeros del mundo hacia mediados del siglo pasado, y hoy es el número casi 80 ya. Ha caído prácticamente un puesto en promedio por año en el ranking mundial de ingreso per cápita. Y acá hay un diagnóstico muy claro de por qué Argentina ha tenido esta decadencia, y eso es lo que hay que cambiar. Y eso es la propuesta de gobierno de nosotros para el año que viene. ¿Ok? Le deseo muchísimas felicidades a usted y a todos sus oyentes. Muy amable, muy generoso con su tiempo, Esper, y esperamos seguir esta comunicación el año entrante. Cómo no, será un placer. Muy buen día. Muy buen